El apóstol Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. Encontramos a Pablo diciendo a la carta a Timoteo, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Así que, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, estas palabras que yo te mando hoy, se las enseñará a tus hijos. Así que, esto tiene que ver con la familia. En Colosenses, corazones, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Creo que es una escritura muy, muy hermosa. Hagamos una oración. Soberano Dios, te damos gracias por tu presencia, por esta comunión que disfrutamos con los hermanos en Bolivia. Bendícelos allá, Señor. Multiplica tu bendición sobre la iglesia, las congregaciones, los pastores, que puedan crecer en el conocimiento para bendecir a tu pueblo con la enseñanza de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que eh, es muy importante para nosotros este verso. Tenemos una escritura que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Este mundo está muy necesitado de enseñanza, de casi de cualquier buena enseñanza, pero mucho más de la enseñanza de la palabra de Dios, que es la que le da conocimiento del Señor, la que le alumbra el camino, la que le da revelación, la que le estructura el carácter, la que le enseña cómo hacer las cosas con éxito, la que le enseña a tener esa comunión que trae poder a la vida. Yo creo que estudiar la escritura no es solamente un asunto ni de responsabilidad personal, ni de lujo científico o académico, sino que es una necesidad de la vida. Y entonces creo que los que nos dedicamos a la enseñanza debemos ser conscientes que hacemos un trabajo muy importante a la hora de construir iglesia, a la hora de construir sociedad. Hace unos años yo empecé con una inquietud, porque cuando uno lee los libros que están escritos, cuando uno lee los comentarios, cuando uno lee a los exégetas que hay en el mundo, uno encuentra unas afirmaciones que lo dejan muy inquieto y que uno no puede creer, porque Dios se hizo hombre, pagó un precio altísimo en la cruz del Calvario por la humanidad, hizo grandes prodigios y portentos solo con el propósito de que la gente supiera que Él era el Salvador del mundo. Y entonces alguien nos dice, no, pero por 1500 años se perdió la revelación, nadie supo de la unicidad, nadie supo del Evangelio. Y entonces dice, ¿cómo es posible que Dios haya permitido que, habiendo pagado un precio tan alto, después pasen 1000 y pico de años en que nadie conozca a Dios verdaderamente, que no se conozca la doctrina verdadera? Eso me inquietó y me parece que es inaceptable. Es decir, yo no puedo aceptar que me digan que hubo un tiempo de oscuridad teológica y que entonces se apagó la lámpara de Dios. Eso es inaceptable. Si Dios es Dios y puede hacerlo todo y puede respaldar su palabra y guardar su palabra y guardar su revelación, no es posible que haya permitido que 1000 y pico de años hayan pasado sin que nadie conociera la verdad. Eso no es aceptable. Entonces me puse a investigar. Entonces, claro, por un lado es muy difícil investigar la unicidad porque los unicitarios eran tenidos por herejes. Entonces, aún a Miguel de Servet, como uno de los grandes teólogos de la unicidad, Calvino lo mandó a quemar. Y así como quemaron a esta persona, quemaron los libros que tenían que ver con la unicidad y los documentos que enseñaban la doctrina. Así que no es que no existieran,
sino que los destruyeron. Entonces toca escudriñar mucho más profundamente para poder uno encontrar algún vestigio o sacar la hilación histórica de nuestra doctrina, porque como eran herejes, pues los mataron y quemaron sus libros. Entonces quedan muy pocos. Por eso que usted entra en internet a buscar y busca en enciclopedias y libros, no encuentra abundante información. Sí hay información, pero hay que rebuscarla mucho. Entonces, yo no, me voy a dar la tarea, por lo menos, de encontrar el hilo que viene de allá hasta nosotros. Porque no puede ser que Dios haya permitido que se apague su lámpara. Eso no tiene sentido. Y entonces uno encuentra primero, pues la época apostólica, la época de la iglesia primitiva. No hay duda porque ahí sí tenemos el documento más fiable, que es la Biblia, de que efectivamente los apóstoles eran creyentes en la unicidad. El apóstol Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. Y eh, encontramos a Pablo diciendo a la carta a Timoteo, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Así que nosotros sí encontramos que los apóstoles, tenemos los documentos escritos por ellos, de que efectivamente los apóstoles fueron unicitarios puros. De hecho los verdaderos trinitarios sinceros que han estudiado el tema han llegado al punto de decir que la Trinidad no es una doctrina del principio de la iglesia, sino que fue de años 300 en adelante, que fue una revelación posterior, pero que no hay en la Biblia un versículo o unos versículos que digan que Dios fue manifestado en tres personas. Eso no aparece en la Biblia. Y dice que eso es una revelación posterior a la Escritura. Pero tenemos eso. Luego viene la etapa posapostólica, es decir, una vez que pasaron los apóstoles, el periodo siguiente, hasta el año 200, pues tenemos también documentos que muestran la creencia en la unicidad perfectamente. Algunos conocieron a Juan porque Juan se murió como en el año 100 y entonces algunos fueron sus discípulos, lo conocieron personalmente y tenían claramente la enseñanza de la unicidad. Surgieron diferentes posiciones sobre Cristo, porque cuando usted habla de Dios casi no tiene problemas. El problema surge cuando tiene que hablar de Cristo, que es ya Dios en carne. Entonces ahí empieza la persona a decir, no, pero es que Dios no es posible que se manifieste en carne. Es que Jesucristo es solamente un hombre y esos son los arrianos. Arrio fue un gran obispo que decía, no, es que Jesucristo es un hombre perfecto, pero no es Dios. Entonces, esa posición surgió en los años 200 a 300, por ahí. Luego también está la posición de Sabelio, que decía, no, Jesucristo sí es Dios porque solamente hay un Dios y Él se manifestó en tres modos. Es decir, se llama modalismo monarquianista. El modalismo monarquianista lo que dice es que Dios es un soberano que se manifestó en tres formas, tres maneras de existencia, pero no en tres personas. De hecho, la palabra persona en esa época, un poquito antes de Tertuliano, no significa persona como nosotros, sino que era una máscara que se ponían los actores del teatro para mostrar alegría o rabia o odio o tristeza, se ponían las máscaras. Y con esa máscara que llamaban persona, que era, como dice, una personificación o un personaje, era que se usaba la palabra persona. Esa palabra persona luego fue evolucionando y entonces se ubicó porque ya se decía que Dios era tres personas, pero tres máscaras, lo cual sería aceptable. Dios tenía tres disfraces, por decirlo de alguna manera, tres personajes, pero no tres seres individuales, es diferente.
La teoría sabelianista, que es la unicitaria más cercana, fue muy poderosa. Y creo que en eso sí los hermanos deberían investigar, porque desde Yugoslavia hasta Alemania, pasando por todo el sureste y el norte de España, toda esa franja fue llena de la doctrina de la unicidad. Así que no era un movimiento pequeño. El último rey allá de Yugoslavia era de la unicidad. De hecho, se dice que los, los, los yugoslavos terminaron siendo islámicos porque como creen un solo Dios, cuando los invadieron, ellos no es la misma religión porque es un Dios. Ellos se dieron cuenta que aunque era el Dios de Abraham, ellos estaban hablando de otra cosa. Y por eso algunos cayeron en el islamismo, pero realmente toda esa franja de, de Europa era de la unicidad. Hubo grandes pensadores, hubo grandes expositores de la doctrina. Creo que el problema surge con nosotros es porque cuando uno analiza la vida de estos personajes en general y su predicación, encuentra que tienen otras teorías que a uno no le sientan bien. Pero como no estamos interesados en averiguar todo lo que creían, sino si creían la doctrina de la unicidad, ellos sí tenían la doctrina de la unicidad. Igual que hoy día. Hoy hay organizaciones del nombre de unicidad que igual no creen como nosotros. Sí creen la unicidad, pero cuando uno los examina, ellos tienen otros puntos de vista sobre otras cosas que ya no combinan con nosotros. Pero lo que es la doctrina de Dios sí estaba identificada. Entonces nosotros tenemos todo ese movimiento de euchitas, bogomiles, principatianos, todos esos eran movimientos muy grandes que creyeron en la unicidad. Entonces, si uno sigue el hilo, lo trae muy seguido, muy seguido, muy seguido hasta el siglo XX. De verdad me dio alegría, me dio gozo cuando estuve leyendo estas, estas investigaciones que me tocó hacer, que Dios nunca apagó su lámpara, que la verdad siempre estuvo brillando y que no eran pocos los creyentes. Lo que sucede es que, claro, los que están estudiando esas verdades se encuentran con que los templos de nuestra creencia fueron destruidos, los libros fueron quemados, las personas fueron encarceladas y fueron muertas de una forma o de otra, y se trató de borrar la herejía. Y resulta que de todos modos quedan todavía documentos que muestran la grandeza del nombre, de la doctrina del nombre. No es verdad que desapareció. Nosotros tenemos un problema cuando llegamos a América, porque claro, la mayoría de los libros eran teólogos americanos. Si ustedes estudian el problema de la teología americana de esa época, fueron unos peregrinos de Europa, ingleses, que se desplazaron hasta América para vivir apartados del mundo. Obviamente la mayoría eran trinitarios, pero sin embargo había entre ellos el movimiento de los cuáqueros. Los cuáqueros eran gente que creía en el bautismo del Espíritu Santo, porque nos quieren hacer creer que esto empezó en la calle Azusa. Pues nadie niega lo que pasó en la calle Azusa, pero ahí no, es que no podemos nosotros encerrar a Dios de una manera en que decimos, bueno, Dios nunca derramó su Espíritu Santo hasta la calle Azusa. Eso no tiene sentido, sería casi 2000 años sin que nadie reciba el bautismo del Espíritu Santo. Yo no sé si usted es capaz de creer eso, yo no soy capaz de aceptar que Dios se portó así con la humanidad. Hubo gente, los cuáqueros, buscando en internet, dice, una parte dice,
esta religión, esta secta, eran personas que se concentraban en la oración hasta que bajaba el Espíritu Santo y temblaban. Por eso llaman cuáqueros, porque la palabra quake es temblar. Cuáqueros es los tembladores. Nosotros que somos pentecostales sabemos lo que querría decir que una persona orando de pronto le caiga un temblor, ¿cierto? Uno dice, no, eso es que se cayó el Espíritu Santo sobre ellos porque no hay otra manera de explicarlo. Entonces, estas personas llegaron a América. Ellos, como son trinitarios, han querido hacer creer a la humanidad que no había sino trinitarios. Y los comentarios que escriben hablan de eso. Pero si uno estudia por fuera de lo que ellos escriben, se da cuenta que no, los cuáqueros vinieron y vinieron otros y eran personas que eran llenos del Espíritu Santo. Lo que pasó en Azusa sí fue un grupo de personas que estaban buscando a Dios y tampoco se puede negar, no se puede tapar el cielo con las manos porque algo pasó allí. Pero de ahí, de esa época, entonces arranca el movimiento pentecostal unicitario moderno, pero no que empezó ahí, sino que ese es el que arranca en América, que es otra cosa muy distinta. Entonces, nosotros tenemos un movimiento americano, hablando de América, al menos de todas las Américas, no solamente Estados Unidos, sino que arranca de ahí para acá, pero no era solamente unas personas. Yo alcancé a vivir en el Canadá con personas de esa época, o sea, ancianos que vivieron esa época, porque fue un gran avivamiento común, no solo en Estados Unidos. Yo viví en la parte noreste del Canadá y los hermanos me cuentan que las filas de carros que atravesaban la frontera eran kilómetros y la gente venía a las campañas, a los cultos, a los grandes campamentos a escuchar la palabra y había milagros y sanidades y llenos del Espíritu Santo y en una forma que era extraordinaria. Es decir, a veces algunos ancianos me contaban eso llorando porque se acordaban de las cosas que pasaron. En el caso del hermano Wilkins, que fue el presidente de la Iglesia del Canadá, me decía Álvaro, es que él estaba en el oeste del Canadá y solo estudiando las escrituras recibió la revelación del nombre y de la unicidad. Entonces él dijo, no, yo tengo que ir a otra parte y decirle a la gente lo que acabo de encontrar, porque esto es una maravilla de la revelación. Y se vino al noreste del Canadá, que es New Brunswick. En esa provincia empezó a buscar pastores para él explicar la doctrina y se llevó la sorpresa que había muchos pastores que ya también habían tenido la revelación de la unicidad, que fue ahí donde empezó a formarse lo que fue la iglesia que inició nuestro movimiento acá en Colombia y obviamente el de ustedes que salió de nosotros. Así que este hilo viene desde la época de los apóstoles hasta nuestros días sin interrupción. En algunos momentos la corriente fue más fuerte, en otros momentos la corriente fue más débil, pero hubo mucha persecución y hubo mucha muerte y eso hace que nosotros no encontremos documentos abundantes para demostrar que eso es así, pero sí hay suficientes para mostrar que nunca se apagó la doctrina de la unicidad. Hay gente en Suiza, había gente en Alemania, había gente en Galicia, en España. Esa parte de Galicia fue llena de la doctrina porque España fue uno de los países más unicitarios que hubo en esa época. Yo viví en España 12 años y los pastores, muchos que eran de la época, me cuentan que, es decir, por eso mismo los árabes que invadieron España por 700 años convirtieron mucha gente al islamismo, porque es que la gente no tenía una profundidad en alguna doctrina, entonces le hacían creer que porque ellos creían en un solo Dios, el Dios de Abraham, era la misma doctrina. Entonces, en España hubo mucha gente convertida al islamismo en Granada, en Sevilla, en Córdoba, todo el sur de España, y
y esta parte acá de Galicia. Entonces, uno ya examinando esos datos se da cuenta que Dios nunca dejó al mundo sin la doctrina. Nosotros no podemos aceptar bajo ningún punto de vista que desapareció la doctrina y se volvió todo el mundo trinitario y de pronto en la calle Jesús apareció. Eso no es así. Ustedes de pronto tienen un documento que yo escribí que se llama Hilo Histórico de la Unicidad, que si no lo tienen me dicen, yo se los mando también, para que ustedes vean año por año cómo Dios no dejó este mundo sin la luz. Y hermano, eso tiene que llenarnos de seguridad, de confianza, de alegría, de saber que Dios ha sido fiel en preservar la creencia, la doctrina y que la conservó. Todo eso me parecía muy simpático a mí. En España los barrios tienen calles, los calles son por nombres y van como por sectores. Hay un barrio, por ejemplo, en Madrid que tiene nombres de plantas tropicales. Hay una planta que se llama la calle Yucas, la calle Repollo, ¿entiendes? En Málaga, nuestra iglesia estaba en una esquina y dos calles caían allá directamente a la puerta de la iglesia al lado del Hospital Civil. Y en ese sector, todos eran calles de nombre de doctor. Y por un lado venía el doctor Fleming, que caía a la iglesia, y ese fue el de la penicilina. Pero por otro lado venía otra calle, un doctor se llamaba Miguel Servet, que cae directamente a la puerta de la iglesia. Me parece que Dios lo hubiera mandado a hacer, porque caía preciso en la puerta Miguel de Servet, a la puerta de la iglesia. Y un día, porque yo al principio no sabía, yo tenía como 23 años en esa época, al principio no me había enterado bien, pero averigüé quién era Miguel de Servet porque a Fleming ya lo había oído y me doy cuenta que Miguel de Servet murió joven, pero fue un gran expositor de la doctrina de la unicidad y escribió libros y expuso la doctrina en grandes foros hasta que Calvino, que era el que mandaba en Suiza, lo mandó a quemar. Así que yo no sé los hermanos cómo admiran a Calvino a veces, porque Calvino no era ninguna perita en dulce, no era un santito, porque coger a otro hombre creyente, aunque no creyera como él, y mandarlo a quemar, hermano, se necesita mucho corazón duro para hacer eso. Pero así trataron a los creyentes de la universidad. Así que yo sí quiero animar a los hermanos que cogen esa Biblia en sus manos. Hermano, en estos días estoy enseñando yo a los obreros nuevos por todo el país. Y una de las cosas que estamos enseñando es la importancia del estudio, no de la lectura. Es que la gente se ha dedicado a leer, nada más. Y lo que es peor a veces, ni siquiera leer, sino a repetir los versículos como los oye. Y hermano, si usted quiere ser un pastor verdaderamente de temple, de peso, de carácter, que deje huella, no se ponga solo a leer la escritura. Estúdiela, escudriñe los versículos, búsquele el hilo, porque si no usted va a repetir cosas que no son verdad. A mí me extraña que casi todos los versículos que citan están incompletos. El de la gran comisión, ir por todo el mundo, pero no empieza así, empieza diciendo por tanto. Por tanto, eso es una consecuencia de que Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que uno dice, los que esperan en Jehová, no dice así, dice los que esperan a Jehová. Entonces, hay un poco de versículos que se han hecho carrera y los hermanos lo repiten así. Pero llegó el momento en que nosotros, ministros de Dios, no podemos hablar de forma liviana las escrituras, sino que debemos sacarle tiempo a estudiar. Coja un versículo, conéctelo, busque la doctrina, la que sea. Y si es de la universidad, más. Porque la doctrina de la universidad está conectada con toda la vida cristiana. Vea, en el capítulo 6, que a ustedes les gusta mucho, 6:4 de Deuteronomio, está conectado con la familia. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, estas palabras que yo te mando hoy, usted se enseñará a tus hijos. Así que
Esto tiene que ver con la familia. En Colosenses tiene que ver con la plenitud de nuestra salvación. No se deben engañar por falsas sutilezas, porque nosotros estamos completos en Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad. En Efesios te la conecta la unicidad con la comunión y la unidad de la iglesia. Un Señor, una fe, un bautismo, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, que es con todo y sobre todos. Entonces, fíjate tú que cada vez que se menciona la unicidad, está en conexión con un aspecto de la vida cristiana. No se menciona solo porque sí, porque en realidad Dios no se pone a probar que Él es uno. Él lo asume y lo afirma. Cuando lo dice para conectarlo con otra verdad. Dice, hermano, es que la Biblia dice, eh, estando en forma de Dios, es igual a Dios, pero así no empieza. ¿Entiendes? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, y que está hablando de la actitud que tú tienes que tener de humildad, así como la que tuvo Cristo. Así que el versículo sirve para probar la unicidad, pero está conectado a mi actitud cristiana. Entonces, yo creo que la unicidad la hemos sacado del contexto y la hemos enseñado sola, pero conéctela, porque el creer en un solo Dios no es solamente una conexión aislada, sino que es la doctrina que permea todas las doctrinas y las hace como si fuera una red y la convierte en una unidad. La doctrina de la unidad es el eje alrededor del cual gira la doctrina cristiana. Así que, hermanos, vamos a ser estudiosos. Me parece muy bien el esfuerzo que está haciendo la iglesia en Bolivia de este evento y dándole como importancia para que los alumnos se den cuenta que tenemos un interés muy grande en que aprendan, en sacarles tiempo, en enseñar a los tíos, pero todavía necesitamos que el estudiante tenga esa misma actitud, que ame la palabra, que la estudie, que la desmenuce, que la investigue, que vaya profundo, y entonces verá que tendremos una iglesia fuerte. Lo que hace la iglesia fuerte es la doctrina. Las experiencias son bonitas, pero son muy personales y son muy individuales, y son pasajeras. Pero la doctrina, a veces lo que es escrito, está escrito. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que lo que está escrito es palabra de Dios y tú haces bien en agarrarte de ella como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esta palabra de Dios permanece para siempre, está establecida y yo animo a los estudiantes y a los profesores que estamos involucrados en estudiar y enseñar las escrituras a que no lo tomemos livianamente, sino que tengamos una línea fuerte de creencia en la que la doctrina sea el fundamento de nuestra unidad. Vamos a creer lo mismo porque el pueblo que ora junto y cree lo mismo pues se mantiene unido. Dios les bendiga, hermanos, esta noche. Espero que Dios les multiplique y que esa fiesta que están haciendo para dar inicio a un tiempo de trabajo nuevo en el Señor sea prosperado y sea bendecido y que sea de utilidad para los hermanos que estamos escuchando. Y ojalá que Bolivia se haga fuerte y más fuerte cada día y que se proyecte hacia afuera, porque todo el que recibe el Evangelio es un misionero. Todo. Nosotros recibimos el Evangelio para compartirlo con otros. Así que en el nombre del Señor, Dios me le bendiga y gracias, hermano, por la invitación, poder compartir con ustedes un rato aquí. Yo salí corriendo de acá del otro evento, porque aunque tengo 78, voy a cumplir 79, 2 meses, me fascina participar en esto y compartir y animar a los jóvenes. Yo gasté mi vida predicando y quisiera que los otros hicieran lo propio, que gasten su vida presentando este evangelio glorioso de la unicidad de Dios. Dios me le bendiga y oren por mí, que el Señor me dé fuerzas y salud. Amén. Gracias, hermanos, por todo. Amén.